Voy a mostraros en un contexto lingüístico porque he elegido enemigos íntimos. La intimidad es lo más interior de una persona. Es una amistad íntima que viene de dentro, de lo más, de la esencia, ¿no? Y enemistad, fíjate que hablo de intimidad, es amistad íntima. Enemistad sería una palabra derivada del latín inimicitia. In significa no. Amare significa amar. Icus más dad significa cualidad. Entonces, la palabra enemistad etimológicamente significa cualidad de no amar. En sinónimos de esta palabra encontramos aversión u odio entre dos o más personas. Odio, aversión, hay algo que nos separa, ¿no? Hay un desapego, falta de interés, desvío. Y el antagónico de la enemistad es la amistad o el afecto. Me encanta la fotografía que ha elegido Vianney para este compartir, porque ahí vemos que hay muchas manos, ¿no? Y con Dios, si eliges otra mano que no es la suya, no eres su amigo. Esa intimidad que busca Dios, cuando no te acercas a Él, no se puede dar. Pero el mundo nos lleva a diferentes manos que poder coger, ¿no? Hay tantas cosas a nuestro alrededor que podemos coger, a las cuales nos podemos aferrar, y no es a Dios. Y hay un personaje en la Biblia, bueno, que todos conocemos, que es nuestro enemigo principal, nuestro primer enemigo, Lucifer, ¿no? Satanás. Que dice, conocemos todos que cuando todavía el hombre no estaba sobre la tierra, todos los seres adoraban a la Trinidad, y entre ellos ángeles como Lucifer. Dice que Lucifer era un ángel hermoso, pero que hizo algo que le hizo separarse de Dios y que le hizo, por ende, tener como consecuencia salir de su presencia, que fue su rebeldía y el deseo de querer ser como Dios. De hecho, eso, como comento, le supuso estar expulsado del cielo, ¿no? Isaías nos muestra en Isaías 12:14 cómo esa enemistad con Dios propició que, a su vez, el conocer a esa serpiente, llegásemos nosotros a enemistarnos con Dios, de nuevo queriendo ser como Él, como le decía Satanás a Adán y Eva, ¿no? Si quieres ser como Dios, come de la manzana, ¿no? Isaías dice: como has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana, se refiere a Lucifer, has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Entonces vemos que era un ángel muy bello y que nos pretendió a nosotros, nos buscó, fue a nuestro encuentro para pasar de una amistad con Dios a una enemistad, a que nos pareciésemos un poco a Él. Entonces, parecerse a Satanás significa ser enemigo, no ser amigo de Dios. Eso nos hizo caer. Perdimos nuestra amistad íntima y lo cambiamos por enemistad íntima. Y hay varias historias en la Biblia que nos hablan de, bueno, pues reinos en el propio Israel que no rendían culto a Dios. Por ejemplo, en la época del profeta Elías, cuyo rey, mientras él estaba presente, era el rey Acab, que fue sucesor de Omri, que reinó entre los años 874 y 853 a.C. Él estaba casado con una princesa fenicia llamada Jezabel. Él, del reino del norte, Israel, con una princesa fenicia, Jezabel. Esta unión les hizo tener muchos éxitos a nivel político y a nivel económico, porque había, bueno, pues esas transacciones económicas con Fenicia, con Siria, pero no así religioso, porque en el momento en el que Acab se junta con Jezabel, Jezabel era fenicia, no era judía, entonces pues
al final hace que rinda culto a otro dios que no era Dios. En este caso era un dios que tiene unas cualidades tan horrorosas como Baal. Vosotros sabéis que Baal era un dios al cual se le rendía culto sacrificando niños. En esas estaba Elías. Pero Elías escuchaba la voz de Dios. Y hay un episodio en la Biblia en la que los sacerdotes de Baal pensaban que eran más poderosos que Elías porque su Dios era más poderoso que el propio Dios. Y Elías mismamente demostró que no. ¿Y esto cómo puedes demostrar que no? Porque Elías sabía quién era su Dios. Él tenía comunión personal con él. Él era un amigo. Entonces, cuando hay un episodio también en Primera de Reyes 19 que nos habla de que queriendo escapar Elías de Acab, del rey, porque él tuvo un episodio también con los sacerdotes, como he comentado, que un sacrificio, decía los sacerdotes de Baal, que el propio dios Baal iba a derramar sobre ellos fuego y los iba a destruir. Y Elías decía que no, que su Dios era quien iba a destruir esos sacrificios, porque él era más poderoso, y efectivamente fue así. Derramó fuego y consumió los sacrificios. Entonces, todo esto que mostraba, este amor por Dios, esta rebelión contra esos dioses de Baal, le hizo a Acab ir en contra de Elías, ir en contra suya y buscarlo para acabar con él. Entonces, lo que hace Elías es meterse en una cueva, en el Monte Alto, y en Primera de Reyes 19, del 11 al 13, nos lo muestra, ¿no? Dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio, y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él estaba metido en la cueva. Y en esa cueva dice que pasaron vientos, pasaron terremotos y pasaron incendios, que son fenómenos naturales muy potentes, pero que Dios no estaba ahí. Él estaba ahí buscando un consuelo, ¿no? de Dios, porque él estaba ahí solo en la cueva y no encontraba a Dios ni en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, pero lo encontró en algo muy sutil, que fue el susurro. Entonces, esto nos enseña que para escuchar la voz de Dios hay que callar a muchas cosas que nos vienen de todos los lados, que igual parecen buenas, pero que en verdad Dios no está en ellas, ¿no? Para ser amigos de Dios tenemos que escuchar la voz de Dios y para eso tenemos que guardar una intimidad. Tenemos que estar atentos. Jehová consoló a Elías porque el rey Acab lo estaba persiguiendo, ¿no? Y es a través de esa voz apacible, de ese susurro, que conecta con Elías y le dice, oye, pues, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué haces aquí? Le habla personalmente, le hace una pregunta, pero de amor. Si no hubiera mantenido esa relación Elías con Dios, no hubiera sabido cuál era su propósito, que también era preparar a Eliseo, otro profeta muy importante, el cual a través bueno, en su época, el ejército sirio fue derrotado por parte de Israel y trajo paz. Entonces, escuchar la voz de Dios trae paz a esta tierra, es muy importante. Luego también Jesús, nos metemos en la vida de Jesús, ¿no? Y él hablaba a multitudes, hablaba a sus discípulos, hablaba a sus 3 amigos, Pedro, Santiago y Juan, que tenía una relación más íntima con ellos. Y siempre con las multitudes pasaban cosas muy curiosas. Y es que en un inicio, en la entrada triunfal en Jerusalén, todos le vitoreaban a Jesús, ¿no? Pero a la semana escasa lo estaban condenando a muerte. Así somos también las personas, ¿no? Como en un momento estamos a full con alguien y pensamos que es en este caso el Cristo,
pero a la semana siguiente le estamos diciendo que lo crucifiquen. Entonces, la respuesta, también Judas, otra persona que también lo traicionó. Su amigo Pedro también lo traicionó, negándolo 3 veces. Judas directamente lo entregó a traición. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús ante tanto odio de sus enemigos íntimos? El perdón. Él cuando estaba en la cruz, pudiendo haber pecado de pensamiento, de decir, esta gente, él dice, él derrama el perdón. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El enemigo en esos últimos años, en esas últimas horas de Jesús en la tierra, estaba diciendo, a ver si peca este hombre. A ver si peca, a ver si peca. A ver si por lo menos tiene un ápice de pecado en sí. Porque si Jesús hubiera tenido un ápice de pecado, nosotros no seríamos salvos. Claro. Si él hubiera pecado en algo, nosotros no tendríamos... El plan de salvación no se hubiera podido llevar a cabo porque el Cristo hubiera pecado y no sería limpio a los ojos de Dios. Entonces, el enemigo estuvo ahí, en sus últimos momentos, intentando que el plan de Dios no tuviera lugar. Pero en nuestra mente humana, si a nosotros nos hubiera pasado lo mismo que a Jesús, ¿no hubiera sido justo que hubieras tenido un mal pensamiento hacia alguien? ¿No es justo que tengas un mal pensamiento? Ahí vemos cómo la justicia de Dios no es igual que la justicia nuestra. Él va mucho más allá, porque Él no pecó. Y he elegido este tema de enemigos íntimos porque Dios me hablaba mucho de la intimidad, ¿no? De que hay que buscar la intimidad con Dios, que es muy importante en este tiempo en el que hay eso, tanto ruido diferente, tantas corrientes, tantas mentiras. Se necesita aferrar a su presencia y es a través de la oración, a través de pasar tiempo con Dios, ¿no? Y me llevaba a Lucas 10, 38, 42, que es la historia de María y de Marta. Que María y Marta eran amigas de Jesús, eran las hermanas de Lázaro. Y aquí cuenta una historia. Dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie la quitará. Y nadie se la quitará. Y pongo otra Reina Valera. En Lucas 10, 40, en Reina Valera dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Yo veo que aquí Jesús llega a una casa de sus amigas, Marta viene y le ofrece su hospitalidad. Es algo bueno, le da la bienvenida. ¿Quién no haría eso? Cuando llegas a una casa, ¿quién no le da la bienvenida y trata con los mayores honores a alguien que viene a tu casa, ¿no? Está haciendo sus tareas, está preparando su casa, está preparando la comida, está limpiando el polvo, está dando vueltas para que todo esté perfecto. Y María está ahí sentada, escuchando. Y tú dices, pero haz algo. O sea, Señor, ¿no estás viendo que ella está ahí sentada? ¿A quién no se le saldría en plano? Madre mía, pues estoy haciendo yo todo el trabajo y ella no. ¿No es bueno que yo esté haciendo trabajo y te esté sirviendo a ti? ¿Y por qué ella que está ahí sentada no le dices nada? Y le dice, a mi apreciada Marta, estás tan preocupada o tienes tantos quehaceres que tú no te estás desenfocando de lo importante que es contemplarme a mí. Hay veces, y me lo digo personalmente, hay veces que estamos tan activistas con todo que queremos hacer todo, hacer cosas para Dios. ¿Y cuántas veces no nos ha dicho Dios a través de su evangelio? No es que tú hagas, no es que tú vayas a la iglesia,
tropecientas veces a la semana, o que tú des a los pobres, o que tú hagas, o que tú busques. No, 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 es contémplame a mí, o sea, mírame a mí, como yo soy, mi esencia, que es el amor. Pero me tienes que ver a mí para pensar como yo. No tienes que hacer 50.000 cosas que a veces te ciegan, pensando que son buenas, pero que en verdad Dios te está diciendo, hey, que yo tengo un tesoro, y un tesoro para ti, es mi presencia, íntima conmigo, no solamente sirve, pero sirve porque me amas a mí. No sirvas porque tienes que hacerlo, ¿no? O porque sin mí no funcionan las cosas, sino sirve porque me amas. Entonces así harás cosas que tengan trascendencia. Te usaré más también porque tienes un corazón acorde con el mío, porque el Espíritu Santo está trabajando en ti y no estés tan afanoso con todo. O sea, no te preocupes por tantas cosas. Nosotros que nos preocupamos por tantas cosas, ¿no? Y vuelvo a la historia de Elías, porque escuchó ese silbo apacible, ¿no? Ese susurro que denota esa presencia de Dios. Y él se dio cuenta de la presencia de Dios y él se tapa la cara en señal de, no te puedo. O sea, yo estoy sucio, tú eres tan puro y yo no me puedo acercar a ti. Pero hemos de recordar qué es lo que hizo Jesús cuando murió. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. Y el velo del templo era el que daba acceso al lugar santísimo, que solamente podía ser visitado por los sacerdotes. En situaciones estaba la presencia del el arca, bueno, en su época, el arca de la alianza, la presencia de Dios estaba ahí. Y había un velo que nos separaba, pero Jesús lo rompió y ya no hay esa separación con Dios. Entonces, que estemos cultivando nuestra relación con Dios. Porque así es como nos podemos acercar a la manita que Dios nos ofrece y desvincularnos de las manos que nos ofrece la sociedad, las redes sociales y todas estas cosas que nos apartan, ¿no? Y el hecho de relacionarnos con Dios, fijaos que he nombrado que somos enemigos íntimos, ¿no? Y que la respuesta de Dios no es fulminarnos, como podía hacerlo, porque somos impuros. No funciona así. Él nos ama en 3 dimensiones, en la compasión, la misericordia y la gracia, ¿no? La compasión implica que en nuestro estado ante Él, o sea, para Dios somos sucios, estamos llenos de pecado, somos sucios. Es tan lamentable nuestra situación ante Él y lo necesitamos tanto que nos limpie, necesitamos tanto acercarnos a Él y estar limpios para que Él nos pueda mirar, que es como que las entrañas de Él, es como que Dios siente en lo profundo de sí un sufrimiento tal por nuestra separación, por nuestra muerte espiritual, por la esclavitud que nosotros tenemos al pecado, por la condenación eterna que tenemos por no estar junto a Él, que muestra esa compasión. Y Él con las multitudes, Jesús con las multitudes era muy compasivo. Volvamos al ejemplo de el Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen en el último momento de su vida. O cuando miraba a las multitudes y decía, son como ovejas sin pastor. Y se lamentaba y sentía esa compasión. O la compasión que sentía por Jerusalén en Mateo 23. Que dice la Escritura, oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Dios llora por Jerusalén. Pero su corazón le lleva, esa compasión le lleva también a ser misericordioso. Es otra de la esencia de Dios, ¿no? Ser misericordioso. Que no es otra que no ser castigados por nuestros pecados. Nos libera del juicio. Dios nos libera de ese juicio que nos llevaría al infierno. Y además escucha a sus hijos cuando interceden
como pasó con Moisés en Números 14, 17, 20, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y estaba tan desconectado de Dios, que incluso Dios les proveyó alimento, Dios les proveyó agua, Dios les proveía cuando estaba su presencia, les proveía el fuego para que supieran que la presencia de Dios estaba ahí, les proveía tantas cosas. Y en Números 14, 17, 20, Moisés habla con Dios y le dice: por eso te pido que muestres tu gran poder. Tú mismo has dicho que tienes mucho amor y paciencia y que por eso perdonas al pecador. Le está diciendo: tú eres misericordioso. Tienes amor y paciencia y perdonas, como ha pasado antes. Tú has dicho que castigas a los hijos, a los nietos y a los bisnietos por la maldad de sus padres. Dios mío, está reconociendo quién es. Dios mío, si desde Egipto has aguantado a este pueblo y si realmente es tan grande tu amor, perdónale este pecado. Dios le respondió a Moisés: está bien, si así lo quieres, voy a perdonarlos. Por la intercesión de Moisés, porque le agradó a Dios, Él lo perdonó, por misericordia. Él nos perdona de nuestro error y nos libera por su misericordia. Él, en nuestro primer pensamiento pecaminoso o acción pecaminosa, Él podía habernos fulminado. Por eso, porque no... O sea, la pureza de Dios con la impureza nuestra no casan. Pero por misericordia, al recibir a Jesús también, al convertirnos, recibimos la misericordia de Dios, porque ese juicio nos libra, nos quita de él. Y también muestra la gracia, que nos trae la salvación. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia la humanidad, por el cual perdona nuestros pecados, si hay arrepentimiento y fe, y nos permite tener una relación provechosa y edificante con Él. Esto bien lo sabía Pablo, que era un perseguidor de cristianos, era un asesino, y él tuvo un encuentro personal sobrenatural con Dios, con Jesús, perdón. Tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús y eso le hizo sentir que por gracia, por regalo, él estaba donde estaba y él podía evangelizar a los gentiles, que es para lo que estaba llamado. Y Dios nos trae a través de la gracia las puertas de la salvación. Él nos trae la salvación a través de la gracia. Y las cartas de Pablo siempre están como dirigidas sobre todo a la gracia. Habla mucho de gracia, de gracia. De hecho, en Tito 2 dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Porque Jesús murió por nosotros y el conocerlo a Él, el aceptarlo, el cambiar nuestro corazón y tener fe, arrepentirnos y tener fe en Dios, podemos acercarnos a Jesús y tener gracia. Y a Pablo le costó 3 años estar en Arabia solo con Dios y aprendiendo de Él. Pero solo es con tiempos que puede pasar de uno de ser enemigo a ser amigo. Tú necesitas tiempo con Dios para conocerlo, para quererlo. Y es que él tuvo ese encuentro y decidió eso, arrepentirse y tener fe. Y solamente es por el sacrificio de Jesús. Si él hubiera pecado, ya le digo, y hubiera muerto, él no hubiera podido resucitar, porque no sería el Hijo de Dios. Si Jesús hubiera pecado en algo, no sería llamado Hijo de Dios y no podría haber resucitado. La resurrección de Jesús nos da la certeza de que es el Hijo de Dios. Y que si nosotros estamos junto con Él, vamos a tener el regalo inmerecido que al Padre le costó el sacrificio del Hijo. No hay juicio para nosotros. Para los hijos de Dios no hay juicio, hay una vida eterna por gracia. Hay perdón de pecados por gracia. Y hay vida abundante por gracia. Y nosotros no estamos llamados a ser enemigos íntimos. Estamos llamados a ser amigos íntimos que tienen una vida eterna, que somos objeto de ese perfecto plan de Dios, que nos quiere dar vidas abundantes, que quiere que lo conozcamos, que conozcamos su corazón, que conozcamos su esencia, que es amor. Si no nos acercamos a Dios, no podemos conocer del amor que tiene Dios. Y es completamente la antítesis del enemigo. Mientras que el enemigo nos pretende robar el gozo
Cuando tú no te acercas a Dios, tú estás como medio raro. Cuando no oras, cuando no estás presente. A mí me ha pasado, ya os digo que Dios me habló de intimidad porque me faltaba tener intimidad. Yo se lo comentaba a mi madre, digo, creo que Dios me está llamando a compartir de intimidad porque me falta intimidad. Y necesito conocerlo más a Él para vivir gozosa, porque hay muchas cosas que nos roban la paz y eso no proviene de Dios y tú te tienes que aferrar a Dios. Porque si no te mata tus pensamientos preciosos, tus propósitos que pone el Señor en ti y nos destruye. Él quiere esclavizarnos, el enemigo quiere esclavizarnos, pero Dios nos quiere libres y que nos creamos la mentira de nuestra autosuficiencia. ¿Cuánto no hemos pensado, ay, no, yo soy autosuficiente, yo no necesito a Dios? Pues es una mentira. Y el enemigo nos quiere en mentira. Nos quiere desenfocados, pero Dios nos quiere devolver al diseño original, que es estar en su presencia. Y eso es la consecuencia de su amor. Entonces, yo le quiero dar gracias a Dios por este tiempo. Te quiero dar gracias, Señor, porque tú nos hablas personalmente a cada uno y nosotros compartimos en base a lo que tú nos dices, Señor. Y sabemos que este momento es un momento en el que nos tenemos que aferrar a tu presencia, Padre, en el que, como me compartían la semana pasada, Eva, tienes que ser una mujer de fe. Una mujer de fe. Confía. Y es verdad, ciertamente, tenemos que ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres aferrados a la presencia del Señor. Y que como Pablo, que pasó de ser enemigo íntimo, Señor, tú nos toques de tal manera, nos rompas los esquemas de tal manera que solamente podamos ser amigos íntimos y acabar con toda la mentira, Señor. Gracias, papá, por cómo nos cuidas, por cómo nos guardas, Padre. Gracias por buscarnos día y noche, Señor. Te doy las gracias, papá, porque sin ti no somos nada y en ti lo tenemos todo. Gracias, Señor, por tratarnos con amor, Señor, cuando nos equivocamos también y cuando no estamos cerca de ti, Padre. Cómo nos afirmas en tu presencia, cómo nos afirmas, Padre, en quiénes somos en ti. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Y tengo un vídeo que es un vídeo muy bonito. Y nos vuela la cabeza porque, no sé si lo puedes ver, es la historia de un ex líder musulmán terrorista, que conoce al Señor de manera sobrenatural. Y yo digo, digo, Señor, nos encontraremos en el cielo a gente que no nos lo habríamos imaginado. At that moment, I felt a touch on my left shoulder and a voice that says, I forgive you. And I didn't understand. I did not understand how could that be possible? Because I heard Allah is forgiving and merciful. But we cannot know His forgiveness till the day of judgment. So I said, who are you that forgives me? And I feel forgiven today. And He said, I am the way, the truth, and the life. And I did not understand what that means because I had never heard those words. So I said, what is your name? And he said, Jesus Christ, the living God. I fell on the floor. And I just wept.